Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, libro de Efesios capítulo 4, verso 22 hasta el verso 24 y el verso 31. Efesios capítulo 4, verso 22 dice la palabra de nuestro Dios así: se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Dice el verso 31, quítese de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y malicia. Repito, quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Cierre un momentito sus ojos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Te agradecemos por esta preciosa oportunidad que tú nos brindas de poder ser el instrumento para declarar tu palabra. Señor, cada una de las vidas que están en este lugar necesitan ser confrontados por tu palabra, necesitan ser afirmados, necesitan ser corregidos, necesitan ser impulsados, oh Dios. Nosotros creemos que tu palabra no ha perdido su poder transformador. Tu palabra sigue siendo efectiva para sanar, para salvar, para libertar, para equiparnos, Señor, en esta tarea eterna que tú nos has encomendado. Nosotros te agradecemos porque sabemos que en esta hora tu palabra producirá en cada uno de nosotros el fruto que está llamada a producir. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y recibimos con gozo y con alegría la palabra de nuestro Dios. Mis amados, en nuestra intervención anterior hablamos sobre la necesidad de reconfigurar nuestra alma. Hablamos de que el alma había sido colocada en el hombre en el momento de su creación y que el alma contiene potencialidades extraordinarias que fueron dadas con la finalidad de que el hombre pueda ser efectivo en todo aquello que Dios le llamó a hacer. Nosotros conocemos que el proceso de caída que ocurrió en Adán, la Escritura nos enseña que el alma de una forma u otra fue desconfigurada. Definíamos el alma como el asiento de nuestras emociones y hablamos de que el alma se compone de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, la mente y nuestros distintos temperamentos. Hablamos de que la experiencia del nuevo nacimiento era el paso inicial para que el proceso de reconfiguración del alma se haga efectivo. En esta noche, mis amados, quiero concentrar nuestra intervención continuando con la reconfiguración del alma. Punto. Expresemos con libertad nuestras emociones. Yo quiero pedirle prestada su atención. Si usted tiene un cuadernito de notas, úselo. Si tiene un celular donde tomar notas, úselo, porque va a ser necesario que se lleve algunos puntos que van a sumar en su vida. Las emociones, mis amados, son las reacciones de la mente. Es decir, es la forma en cómo la mente y el cuerpo reaccionan ante una determinada situación. Las emociones no son malas
ni son buenas en sí mismas, sino que las emociones vienen a jugar un rol determinante en la vida de una persona. Todo va a depender de cómo la persona responda a los impulsos emocionales que vienen en un momento determinado. Yo quiero en esta noche hablar de cuáles son esas emociones básicas que la ciencia ha determinado que cada ser humano experimenta en un momento determinado. Las emociones básicas son la alegría, la ira o el enojo, el miedo o el temor, la tristeza y el asco. Yo quiero puntualizar qué nos enseña la Biblia acerca de nuestras emociones y cuál es el vínculo que usted y yo tenemos que tener con nuestras emociones. Cuál es la libertad de expresión que debe tener la emoción en la vida de una persona. Empecemos por la primera de las emociones, que es definida como la alegría, que la Biblia la define como el gozo. Lo que la ciencia llama alegría, la palabra de nuestro Dios la identifica como el gozo. Pero ¿qué significa esta palabra? El sustantivo significa amabilidad, gozo, alegría, buena disposición. Este sustantivo deriva de un término que hace alusión a ser amables, a estar contentos, a estar alegres, a estar de buen ánimo, a estar animado, ya que la alegría está asociada de manera directa con el placer y con la felicidad. Es decir, que cuando una persona tiene un tono alegre, en él hay cierto nivel de placer. Entienda por un momento que nuestras emociones tienen un impacto directo en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras emociones producen en nosotros ciertas hormonas, ciertas sustancias químicas que el cerebro genera al momento en que una emoción se produce en nosotros. La alegría aparece en respuesta a la resolución de alguna meta personal. Es decir, cuando una persona logra una meta, se siente alegre, se siente contenta. Cuando una persona alcanza algo que veía lejos, se siente satisfecho. Cuando tiene un logro en su trabajo, cuando pasa por una situación difícil y ve terminada esa etapa, se siente alegre. Ahora bien, en lo tocante a las escrituras, la palabra nos hace una clara advertencia de cómo ha de ser nuestro servicio a Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Deuteronomio aquel vínculo que había entre Israel y Dios. Y Dios llama la atención a Israel en el capítulo 28 y verso 47, cuando le dice a Israel de manera severa las siguientes palabras: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Escuche, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Oiga, ¿cuál es el cuadro que pinta este pasaje? Dios le ha dado a Israel como pueblo del pacto todas las cosas, y Dios le dio todas las bendiciones que había prometido a Abraham. Dios le dio una tierra donde fluye leche y miel, le dio descanso de sus enemigos, le dio la tierra por herencia, le dio una tierra donde iban a estar quietos, tranquilos, seguros. Él le llama fuertemente la atención y le dice: por cuanto ustedes no me han servido como le he dado todas las cosas, no me han servido con alegría y con gozo de corazón. Por tanto, a tus enemigos que enviaré
por tanto, servirán a sus enemigos que Jehová enviara contra ustedes con hambre y con sed y con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre el cuello hasta destruir. Esta es una verdad que está asociada con un pueblo específico, con un pueblo con el cual había un pacto específico. Pero lo que quiero extraer de esta expresión es el principio de servir a nuestro Dios con alegría y con gozo de corazón, que haya en nosotros una actitud de gratitud por todas las cosas que de Dios hemos recibido. ¿Cuántas cosas usted ha recibido de Dios? Deténgase por un momento y piense: ¿qué he recibido de Dios? ¿Qué tantas cosas he recibido de Él? ¿Por qué no hay en mí una actitud de gratitud, una actitud de gracia, de acción de gracia? ¿Por qué no hay gozo y alegría en mi vida por todas las cosas, por todo el bien, por todo el favor que de Dios he recibido? Esto es para nuestra reflexión. Es importante que nosotros entendamos, mis amados, que la alegría está presente en todas las personas. Te diré, hay personas que viven eternamente amargados, eternamente tristes, iracundos, enojados contra la vida, contra el padre, contra la madre, contra el vecino, contra el gobierno, contra el barrio, contra el sistema. Pero usted puede tener por seguro que en un momento de su vida la alegría toca a su puerta. Yo quiero llevarles por un recorrido donde veamos la importancia de expresar en nuestra vida la alegría como una emoción que predomina en todos nosotros. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 118, verso 24: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Que cada día al despertarse, cada día al ver el resplandor del sol, al ver los rayos del sol que entran por la ventana, hay una expresión de gratitud y hay una afirmación que sale de la profundidad de su ser. Este es el día que ha hecho nuestro Dios. Este es el día que el Padre ha hecho. Este es el día que mi Dios ha creado. ¿Y para qué lo ha creado? Para que yo me goce y para que yo me alegre en él. No concibimos un creyente que viva enojado, amargado. Podrán venir días duros, podrán venir días difíciles, podrán venir situaciones que literalmente nos agobian, pero el gozo del Señor debe estar presente día a día en nuestros corazones. Usted tiene que tener esa expresión de gozo. Usted tiene que estar alegre porque es parte de la expresión de la vida que portamos. El Proverbio 17:22 dice: el corazón alegre constituye un buen remedio. Escuche bien. Cuando usted está alegre, cuando usted está contento, eso constituye un remedio para su cuerpo. Eso ayuda de una manera que la ciencia no puede explicar. Eso ayuda a que el sistema inmunológico de la persona se fortalezca. Así como cuando una persona está llena de rencor y de resentimientos, sus huesos se enferman. Hay problemas en su corazón. Hay problemas de circulación. Hay problemas del corazón. Asimismo, cuando estamos alegres, hay medicina en nuestras vidas. La alegría tiene que fluir en usted. Usted tiene que ser una persona espontánea y alegre. Mas el espíritu triste, dice el proverbista, seca los huesos.
La tristeza, mis amados, va a absorber, va a succionar sus huesos, va a succionar sus fuerzas. Una persona que está triste tiene todo su sistema de defensa en el suelo, está cabizbajo, no hay fuerza para reaccionar. ¿Por qué? Porque la tristeza drena nuestras fuerzas. Pero aquí está la antítesis. El corazón alegre constituye un buen remedio. Pero mire más. Romanos capítulo 15, verso 13, que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe para que la esperanza sobreabunde en ustedes por la obra del Espíritu. Pablo está orando por esta congregación y ora ¿para qué? Para que el Dios de la esperanza los llene de alegría, los llene de gozo, que haya una sobreabundancia de ese gozo, que haya una sobreabundancia de esa alegría. ¿Para qué? Él dice que ese Dios de paz lo llene de alegría y de paz en la fe para que la esperanza sobreabunde en ustedes. Gálatas 5:22 describe que el gozo es parte de la expresión del Espíritu en nosotros. Lo describe como un fruto del Espíritu. Es decir, que la presencia de Dios en nosotros está llamada a producir gozo. No es compatible un creyente que diga que el Espíritu de Dios vive en él y su vida no refleje el gozo del Señor. Son incompatibles esas dos realidades. Ahora bien, el gozo del Espíritu es producido en nosotros por la convicción de varios elementos. Primero, por su presencia en nosotros. Salmo 16, verso 11 dice lo siguiente: me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. La plenitud, el estar completos en la presencia de nuestro Dios, hay plenitud de gozo. Y lo que hemos entendido es que la presencia de Dios y nuestro espíritu, su espíritu y mi espíritu, se han fusionado, son uno. La presencia de Dios vive en nuestros corazones. Y si esa presencia, donde hay plenitud de gozo, habita dentro de nosotros, la expresión de esa plenitud de gozo tiene que hacerse evidente en nosotros. El gozo se tiene que expresar, el gozo se tiene que manifestar. Porque esa emoción fue puesta en usted con un fin. Cada vez que usted se alegra, usted le inyecta vida a su cuerpo. Cada vez que usted está alegre, el cuerpo como que reacciona, como que se recargan las energías. Pero hay un dato interesante. El proverbista dice que la alegría del impío es momentánea. Y esto es importante que lo puntualicemos. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de estar alegre. Yo puedo estar alegre fruto del resultado de circunstancias externas que vienen a mi vida y producen cierto nivel de sensación. Hay cosas que alteran los niveles de endorfina en el cuerpo. Hay cosas que alteran y producen que se incremente, que se acelere el latido del corazón. Sustancias químicas, sustancias etílicas, sustancias que vienen a dañar el cuerpo, pero que momentáneamente producen una sensación. No estamos hablando de ese tipo de gozo. Estamos hablando de un gozo que produce deleite, que produce quietud, que produce paz. Un gozo que es
inefable, un gozo que es eterno. ¿Por qué? Porque la fuente del mismo no es pasajera, la fuente del mismo es eterno, y ese gozo nos llena, ese gozo se expresa, se manifiesta en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque en su presencia hay plenitud. Todos nosotros sabemos lo que significa la palabra plenitud: estar completos, estar llenos, estar acabados. Eso implica estar pleno. Pero el gozo del Espíritu es producido en nosotros por la convicción de que su salvación ha operado en nosotros. Hay un gozo que produce la salvación. El salmista David sabía esto y decía, cuando él estaba en aflicción, cuando estaba allí atribulado por las consecuencias de su pecado, él decía: no quites de mí el gozo de tu salvación. Sentirse, saberse, creerse salvos produce gozo, produce esa sensación de quietud. Y escuche, el gozo es, mire, los términos en las escrituras no son accidentales. El término alegría y el término gozo se usa muchas veces de manera sinónima, pero muchas veces se utiliza el gozo y desprende la alegría como una expresión del gozo. ¿Por qué? Porque el gozo tiene una fuente distinta a la alegría. La alegría, como decíamos hace un momento, es el resultado de una sensación de algo que me ocurrió y me siento alegre y contento. Pero el gozo tiene su fuente en la eternidad que ha sido colocada en nosotros. Es esa plena convicción de que el Espíritu que habita en nosotros produce sensación de gozo. Pero mire más, el gozo del Espíritu es producido en la vida de una persona por la convicción de estar en Cristo. Jesús dijo, Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El estar en Cristo hará que el gozo del Señor rebose en nuestros corazones. No hay forma, vuelvo y reitero, que una persona diga estar en Cristo y no experimente. Yo creo que la única forma visible de poder identificar que una persona ha experimentado el nuevo nacimiento, él quizás no sepa muchos textos bíblicos, quizás no sepa orar, quizás no sepa cantar una alabanza, pero hay una expresión de gozo en él que él no sabe explicarla. No sabe articularla en palabras, no sabe articular el pensamiento en proporción a lo que ha ocurrido en él. El estar en Cristo produce gozo. Pero mire más, ese gozo viene a la vida del creyente por la convicción del testimonio de Dios en nosotros. Salmo 119, verso 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Oiga bien, el salmista David, que no había entendido la expresión de la gracia de Dios, que no había entendido el hecho de que Cristo había consumado todo el plan de redención, él decía, tus testimonios son el gozo de mi corazón. Hemos dicho que el término testimonio tiene que ver con la duplicación del carácter de Dios en la vida de una persona. Cada vez que una persona sabe y entiende y hay convicción en su vida de que el
testimonio de que el carácter de Dios se está reproduciendo en su vida, ese testimonio se transforma en el deleite de nuestros corazones. Pero mire más. El gozo del Espíritu es producido en una persona cuando hay convicción de que ese gozo es la expresión del reino de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en amor, gozo y paz en el Espíritu. El gozo es producido por la convicción de que el reino de Dios está operando en nosotros. Entonces, todos estos elementos, mis hermanos, todos estos elementos van a producir en nosotros un estallido, una expresión continua de su gozo, una expresión continua de la expresión de ese gozo fluyendo, alcanzando, contagiando a otros con ese gozo. Hermano, aquí estoy gozándome en el Señor. Gozo, gozo, gozo yo quería. Hay como una incongruencia ahí, mis amados. Porque el gozo es una expresión de vida. Y el mejor momento para expresar el gozo entre los santos es cuando los santos se reúnen, cuando la iglesia se reúne como cuerpo, cuando la iglesia se reúne, ahí ha de haber una expresión de gozo. ¿Por qué? Porque estamos reunidos, convencidos de la salvación que hemos recibido. Estamos reunidos en Cristo, estamos plenos porque habitamos en su presencia. Cada reunión debe ser una expresión extraordinaria de ese gozo. Prográmese cuando usted salga de su casa, voy para el servicio, usted viene a gozarse en el Señor, a expresar ese gozo, a contagiar a otro con ese gozo, a que la vida se exprese a través del gozo del Señor. Pero mire más, la convicción de andar en la verdad ha de producir gozo en nosotros. Tercera de Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Saber que andamos en la verdad debe producir gozo en nosotros. No es compatible entender esta verdad y cohibir la expresión del gozo. No es compatible, mis amados. En la medida en que entendemos, más expresivos somos. Sí, yo sé que nuestras emociones fueron alteradas. Yo sé que nuestras emociones fueron abusadas, fueron maltratadas, fueron malentendidas. Pero el entendimiento de esta verdad debe producir en usted gozo. Así que gócese, denle un aplauso fuerte al Señor. Y gócese en el Señor. Ahora bien, Jeremías capítulo 15, verso 16, dice algo importante que yo quiero que usted le preste atención aquí. El efecto de la palabra en nosotros debe producir este tipo de reacción. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mis amados, el ser expuestos a la palabra de vida, el comer la palabra de vida, el usted leer, estudiar la palabra de vida, tiene que ser una fuente de gozo para usted.
Nosotros estamos llamados a encontrar gozo en su palabra, a gozarnos cada vez que vamos a las escrituras, cada vez que vamos a ser expuestos a la palabra. La actitud que hay en nosotros es una actitud de gozo y de alegría. ¿Por qué? Porque la palabra viene a sumar, la palabra viene a alimentarnos, la palabra viene a contribuir en el proceso de sobreedificación de la vida de Cristo en nuestras vidas. Y cuando la vemos desde esa óptica, cuando vemos la palabra desde esa perspectiva, la palabra se transforma en una fuente de deleite en nosotros. Así que, mis amados, debemos vivir cada día desde la plataforma que produce el Espíritu en nosotros, que es la expresión del gozo del Señor. Escuche bien, estamos llamados a vivir cada día desde esa plataforma. ¿Cuál? La expresión del gozo. ¿Por qué? Porque el ser gobernados por otras de las emociones que vamos a mencionar a continuación es la expresión del Adán caído que se quiere manifestar. Establecimos que el gozo es la fuente de nuestras vidas, que el gozo se produce cuando la palabra llega, que el gozo se produce por estar en Cristo, que el gozo se produce por la salvación, que el gozo es la expresión de los santos. Hay algunas emociones que muchas veces nos juegan en contra. Una segunda emoción de la que la Biblia habla es la ira o el enojo. Leímos en el pasaje de Efesios capítulo 4, desechen, quiten de vosotros, echen a un lado. ¿Alguien sabe lo que es un desecho? Un desecho es lo siguiente. Cuando usted compra una piña y usted la lleva a su casa y usted llega, lava su piña, coge una tabla y el cuchillo y pela la piña, la cáscara, y saca la esencia de la piña y hace el jugo o se la come, lo que usted vaya a hacer con ella. Esa cáscara se transforma en un desecho. Si usted toma esa cáscara y la echa en una funda y la deja colgada en la cocina y le pasa un día, le pasan 2 días, le pasan 3 días, 4 días, usted no tendrá que acordarse de que la cáscara de la piña están ahí, porque ella misma van a gritar, ella misma va a crear la activación de uno de sus sentidos. Hay algo que no huele bien, porque esa cáscara se transformaron en un desecho, se transformaron en una basura. Estas emociones mal gobernadas se transforman en un desecho para nosotros. Producen hediondez, producen descomposición en nuestras vidas. Pablo enfatiza, desechen la envidia, desechen la ira, el enojo. Pedro dice en su carta, desechen todas estas cosas. ¿Para qué? Para que puedan disfrutar de la palabra bien procesada. La ira, el significado de este término bíblico se refiere a la respuesta emocional en el conocimiento del mal y la injusticia. También se le conoce como enojo, como irritación, como cólera, como indignación, como rabia, como furia. Cada una de estas expresiones son la expresión de esta emoción. Así que, mis amados, debemos considerar al momento de pasar balance en nosotros. ¿Está la ira gobernando mi vida?
¿Está la emoción de la ira gobernando lo que soy? Mire, vivir bajo el gobierno de la ira trae consecuencias que pueden ser funestas en la vida de una persona. Vivir bajo el dominio de la ira, vivir bajo el dominio de esta emoción, va a ser el detonante para que sus relaciones se quiebren. Va a ser el detonante para que su ambiente de trabajo se haga improductivo. Va a ser el detonante para que el seno de su familia se rompa la armonía. Veamos algunos pasajes de las Escrituras que nos hablan de esta verdad. Salmos capítulo 37, verso 8 dice: deja la ira. ¿Y qué cosa? Desecha. ¿Qué dijimos que es aquello que debemos desechar? Todo aquello que produce de hondez en nuestras vidas. Deja la ira y desecha el enojo. No te existe en manera alguna hacer lo malo. Deja la ira, tiene que echarla a un lado. Pero es que me iro, es que me irrito con facilidad. Es que soy gobernado por esta emoción. ¿Cómo puedo controlarla? ¿Cómo puedo vivir sin estar bajo el dominio de esta? Proverbios 15:18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas. Cada vez que en su vida la ira se hace presente, usted está sembrando contiendas. El hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Airarse es una decisión que solo usted puede tomar. Nadie puede tomar la decisión de airarse por usted. Usted decide si se enoja o no se enoja por algo. Es una decisión propia. Ahora, ¿cuáles son los elementos que provocan una ira? Una ira puede ser buena en un momento dado. Y le explico por qué. Hay momentos en que hay cosas que no están funcionando como deben funcionar. Y hay momentos en que la ira tiene que hacerse presente porque van a producir una descarga emocional en usted que van a proteger su vida. Que si usted retiene ese momento de estallido, puede provocarle daño severo en su organismo. Sin embargo, Pablo nos recomienda: airaos, pero no pequéis. Es decir, usted va a expresar eso, pero ojo, mantenga el gobierno sobre sus emociones, porque si dejó que haya una explosión de ira, cualquier cosa puede ocurrir. Proverbios 22:24 dice: no te entremetas con el iracundo. Aquí hay un consejo de sabiduría. No te intrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que... Señor, le llamamos por teléfono. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Aquí hay un consejo lleno de sabiduría. Nosotros estamos en la posición de escoger nuestros amigos. Estamos en la posición de escoger nuestras amistades. Aquí el salmista dice: cuidado con aliarte, con asociarte, con entremeterte con el iracundo. No te hagas acompañar del hombre de enojo. ¿Por qué? Porque es una conducta que la vas a aprender. Es una conducta que se puede replicar por asociación. Es una conducta que tarde o temprano
va a modificar tu conducta. Y aquí el proverbista dice, cuando caemos presa de la ira, tejemos lazo contra nuestras vidas. Hay una advertencia severa, mis amados. Gobernemos desde nuestra realidad en Cristo cada una de nuestras emociones, porque de lo contrario, las emociones provocarán un detonante en nuestras vidas que puede ser catastrófico. Visite por un momento las cárceles, visite por un momento los hospitales, visite los cementerios. Muchos de los que yacen allí, tanto en la cárcel como en el hospital como en el cementerio, son el resultado de un arranque de ira. Son el resultado de una decisión alocada en fracción de segundos. La Biblia nos llama a ejercer un gobierno sobre nuestras emociones. Hay sabiduría en prestar atención a este consejo. Pero mire más, Proverbio 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Oiga bien, no basta con el mal de la ira, sino que va a acarrear nuevos males. Y esto es una advertencia que un hombre muy sabio nos está dando. Cuidado con la ira, mis hermanos. Cuidado con que esta emoción de manera desproporcionada controle nuestras vidas. Hay momentos en que usted va a reaccionar, sí. Reaccione contra aquellas cosas que no están correctas. Reaccione contra aquellas cosas que vienen contra usted, con aquellas cosas que no están conforme a la verdad. Reaccione. Pero cuidado. Cuidado con que no traspase los límites. Cuidado con que una emoción no gobierne su forma de actuar en un momento dado, porque puede acarrear nuevos males. El enojo te ayudará a enfocarte y te puede servir para resolver un problema, siempre y cuando lo sepas gobernar. Siempre y cuando estés en control de esa emoción. Proverbio 12:6 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Cuántas veces estamos siendo injuriados? ¿Cuántas veces en el ambiente donde nos desarrollamos hay personas que se levantan y nos hacen bullying? Eso es lo nuevo, el nuevo término. No hacen bullying. A mí cuando yo era muchacho no me hacían bullying. A mí me daban corneta. Me molestaban, me decían cosas, me voceaban. Pero eso de bullying, eso no existía. Ninguno de nosotros se traumó por toda la corneta que recibió cuando muchacho. Ahora un muchacho, si le dicen algo, si le hacen bullying, entra en una crisis, entra en un trauma. Y cuidado con esos momentos cuando aguantamos y aguantamos y llega un momento de estallido, llega un momento de explosión. Cuidado cómo respondemos ante esos momentos. Mis amados, la experiencia del nuevo nacimiento es el paso inicial para poder gobernar nuestras emociones. La realidad del Espíritu en nosotros va a producir el dominio propio que usted necesita. Recuerde lo que Pablo dice, porque nos ha dado Dios, escuche, porque nos ha dado Dios. No dice que nos va a dar, nos dice que nos ha dado. Es decir, usted tiene, usted está equipado, en usted está la herramienta del dominio propio desarrollada. Actualícese en ella.
equípese con ella, deje que el dominio propio comience a gobernar su vida. Esa herramienta que Pablo dice que nos fue dada, la ciencia le llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con el manejo correcto de nuestras emociones. Pablo lo llamó dominio propio. El Espíritu produce en usted dominio propio. Cuando usted nació de nuevo, el Espíritu que se metió dentro de usted, la naturaleza que vino a la que usted vino a participar, codificó en usted dominio propio. ¿Para qué? Para que ninguna emoción pueda gobernarle, para que ninguna emoción pueda tomar control de su vida. Escuche bien a los amigos que están aquí presentes. Yo sé que hay muchas circunstancias donde las emociones golpean nuestras vidas, donde las emociones vienen a hacernos añisco, principalmente los dos puntos que hemos tocado. Yo sé que la alegría muchas veces parece que es algo ficticio que quiere crear una cortina de humo, que estoy con un grupo de amigos, que estoy bajo sustancias y produce cierta sensación, o cuando estoy bajo la presión y reacciono. Quiero decirte en esta noche, mi estimado amigo, que la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo va a producir en cada uno de ustedes la capacidad de poder gobernar cada una de sus emociones. Va a producir en ustedes la capacidad que desde la profundidad de su ser el gozo del Señor se exprese, la alegría del Señor sea algo espontáneo, la actitud de gratitud le gobierne, que el gozo se exprese con libertad, que no habrá necesidad de que ninguna sustancia, de que ningún elemento externo venga a su vida para usted vivir en gozo y alegría. Usted no tendrá la necesidad de vivir bajo el látigo de la ira, bajo el látigo del enojo. ¿Por qué? Porque el Espíritu producirá en usted lo que usted necesita para vivir en libertad. Como decíamos la semana pasada, el alma tiene un conjunto de potencialidades, pero en el momento de la caída de Adán fueron distorsionadas. La cruz viene a reconfigurar su alma. ¿Para qué? Para que pueda ser efectivo en el propósito de Dios. No voy a entrar en el tema del temor y el tema de la tristeza, porque solo quedan 5 minutos. Pero quiero enfatizar en esto, mis amados. No podemos vivir bajo el gobierno de nuestras emociones. Exprese sus emociones sanamente. ¿Cómo lo hará? Dejando que la realidad operante en su espíritu comience a transferirse a su alma, que su alma comience a ser puesta bajo el gobierno de Cristo. Cada día en la mañana, cuando usted se levante, cada vez que usted abra sus ojos, que la primera expresión de sus labios, que la primera actitud de su corazón sea agradecer. Este es el día que el Señor ha hecho. Me voy a gozar y me voy a alegrar en él. Empiece su día desde esa óptica. Empiece su día entendiendo que el gozo produce vida, que el gozo produce salud para su cuerpo. Entienda que el gozo del Señor es un don maravilloso que el Espíritu da a aquel que ha nacido de nuevo.